Hola, soy Brenda Ciclali Martínez Cruz de la Universidad Privada del Estado de México. Actualmente estoy cursando el sexto cuatrimestre en la licenciatura de Psicología. El día de hoy vamos a hablar sobre la discapacidad auditiva. Acompáñenme. ¿Sabes qué es una discapacidad? Bien, aquí lo manejamos como una restricción o ausencia de la capacidad humana para realizar una actividad dentro de la normalidad. Pero esta también es una condición de vida de una persona. Esta prácticamente obstaculiza su funcionamiento de forma intelectual, sensorial y motriz. Afecta su desarrollo tanto psicomotor, cognoscitivo, del lenguaje y también el socioafectivo. Estas limitaciones pues se manifiestan en lo que serían las dificultades para aprender, adquirir conocimiento, lograr su dominio y representación. Tal como lo podemos ver, entonces existe lo que sería la discapacidad visual, auditiva, intelectual, incluso la física. En esta ocasión nos vamos a basar en lo que sería la discapacidad auditiva. Antes de hablar de la discapacidad auditiva, vamos a enfocarnos un poco en la parte del lenguaje, ya que como bien sabemos, pues es una forma en la que nosotros conceptualizamos el mundo, lo entendemos y también lo explicamos. Es uno de los medios que nos permite adquirir esa información y conocimientos, pues acerca de nuestras experiencias y de todo lo que nos rodea. Por ejemplo, un niño con pérdida auditiva que no logra desarrollar un lenguaje, le será muy difícil adquirir lo que son los conocimientos y comprender los eventos de su alrededor. Ahora, ¿qué es una discapacidad auditiva? La discapacidad auditiva pues es la incapacidad para percibir adecuadamente los estímulos sonoros del medio ambiente que nos rodea. Bien, aquí todos pensamos que una persona con discapacidad auditiva pues simplemente es no oír. Pero la persona afectada no solo no escucha, sino que percibe sonidos de forma irregular y distorsionada, lo que limita pues sus posibilidades para procesar debidamente pues la información de acuerdo pues al tipo y gravedad de esta pérdida. Ahora bien, hablando de los tipos y grados de pérdida auditiva, aquí tenemos un esquema que nos deja ver muy claro los tipos que existen. Tenemos lo que es leve, moderada, severa y profunda. Bien, la primera es 26 a 40 decibeles, que nos mantiene en un nivel leve. Aquí prácticamente la persona con este tipo de nivel pues va a tener problemas a la hora de entender palabras, sobre todo en tono bajo, conversaciones a distancia o con ruido de fondo. Los decibeles prácticamente son la forma en que se mide la audición. Después tenemos lo que es de 41 a 60 decibeles. Esto nos mantiene en un nivel moderado. Una persona con este nivel tendrá dificultades a la hora de entender palabras pues en un tono normal, incluso pues a corta distancia. Después vamos a tener lo que sería de 61 a 80 decibeles, que ya nos habla de una pérdida severa. Una persona que tiene este tipo de pérdida, pues podría escuchar voces y sonidos de un tono alto. La mayor parte de las conversaciones no las puede escuchar. Después tenemos lo que sería más de 80 decibeles y ya nos habla de una pérdida profunda. Una persona con esta pérdida pues solo percibirá sonidos muy altos y vibraciones. Ahora vamos a hablar sobre las causas y clasificación de la discapacidad auditiva. Como primer punto tenemos las causas y estas pues nos habla primero que son la congénita, que estas son desde el nacimiento.
y estas pues se asocian con problemas renales en la madre pues embarazada, también en las afectaciones en el sistema nervioso o enfermedades virales durante el embarazo. También nos habla de un bajo peso al nacer, asfixia durante el parto, también el uso inadecuado de medicamentos durante el embarazo. Posteriormente tenemos las causas adquiridas, que estas son después del nacimiento. Y estas pues hacen referencia a el uso de medicamentos muy fuertes o incluso administrados por mucho tiempo. También nos habla sobre el fluido por el conducto auditivo o enfermedades infecciosas como lo sería la meningitis. También tenemos una de las causas, el traumatismo craneoencefálico. Cabe mencionar que estas pues son como que las causas más comunes, pero también dentro de este tipo de problemas también se pueden presentar por una causa hereditaria o genética, ya que muchas veces también en la familia existen personas que tienen ese tipo de problema auditivo. Entonces, pues esa también es una de las causas por las cuales nosotros podemos presentar una discapacidad auditiva, ya sea al nacimiento o después del nacimiento. Ahora bien, vamos a la clasificación. Prácticamente se clasifica en 5, que es la conductiva, la neurosensorial, la mixta, la prelingüística y la postlingüística. Vamos a hablar sobre la estructura del oído. Y bueno, puse este esquema para que pues así conforme yo vaya diciendo la clasificación que ya mencioné anteriormente, pues podamos irnos ubicando un poco en la parte del oído de cómo es que está estructurado. Por ejemplo, la primera de la clasificación nos hablaba que era la conductiva. Esta prácticamente nos habla de un problema en la oreja, en el conducto auditivo o en el oído medio, tal como lo pueden ver en el esquema, ahí están señalados. Y pues esto prácticamente puede derivar de infecciones frecuentes del oído que no se atienden correctamente. Después tenemos lo que es la clasificación neurosensorial. Esta pues es cuando el oído interno o el nervio auditivo, que lo podemos ver del lado derecho, donde está la parte del oído interno, y abajo está el nervio auditivo, y esto pues es porque existe una lesión que va pues prácticamente del oído al cerebro. En esta parte no se discriminan las diferentes frecuencias y es posible confundir una palabra con otra. Como tercer punto tenemos la mixta. En esta pues prácticamente se presenta cuando están afectadas tanto la parte conductiva y neurosensorial. O sea, aquí se combinan la primera y la segunda clasificación y se presenta antes o después de la adquisición del lenguaje. Aquí como tal no existe una ubicación dentro de la estructura del oído, ya que pues aquí se ve afectado tanto el oído medio, el interno y pues el nervio auditivo. Por esa razón es que a esta se le denomina mixta, porque combina ambas partes. Como número 4 tenemos lo que es la prelingüística, y esta prácticamente es desde el nacimiento o antes de que el niño desarrolle la comunicación oral o el lenguaje. Por ello, esta lleva la primera parte que nos habla del pre, que eso significa antes, y ahorita vamos a ver la post, que es la que significa después del nacimiento. Como ya lo mencioné, la otra es la postlingüística, y pues esta pues ya lo mencioné y se refiere a que esta se presenta después de que el niño o adulto pues ha desarrollado una comunicación oral o del lenguaje. Vamos a empezar con la parte de criterios y el diagnóstico. Ahora, voy a dar una lista de los criterios con los cuales nosotros vamos a poder identificar cuando un menor presenta una discapacidad auditiva.
Aquí para empezar vamos a tener que el menor suele hacer mucho ruido cuando juega. Él puede estar jugando, puede estar pegando, puede hacer un ruido tan grande que a nosotros nos llegue a molestar, pero con el cual él no se va a dar cuenta, ya que él pues no tiene esta capacidad de percibir el sonido como tal. Entonces para él es como si estuviera jugando normal y tranquilo y no te molesta, pero realmente no es así. Él no se va a dar cuenta del gran ruido que le está haciendo. El siguiente es de que el niño no balbucea o no voltea ante sonidos. Normalmente nosotros nos podemos dar cuenta que si a un bebé le ponemos a lo mejor un sonido o un niño un sonido fuerte o un sonido extraño para él, pues lo que hace él es reaccionar, se asusta. Lo que va a pasar aquí es de que el menor no va a reaccionar. O sea, es como si ignorara ese sonido, como si no existiera. Entonces a él no le va a ocasionar ninguna reacción de asombro o de alguna sensación. Simplemente es como, pues no existe, lo ignora. Otro punto es de que el menor no sabe platicar espontáneamente lo que le pasa. Tal como lo vimos desde el principio, aquí los menores tienen un problema de lenguaje. El lenguaje pues es la parte esencial que tenemos nosotros los seres humanos pues para poder expresarnos, ¿no? Para poder transmitir esa información. Entonces pues aquí el menor pues no va a poder mantener a lo mejor una plática o conversar o decirte lo que realmente le pasa por esta deficiencia en la parte del lenguaje. Al igual que pues no va a poder repetir frases de dos palabras, ya que a ellos pues se les dificulta. Aquí también nos habla de que no se le entiende cuando habla o habla mal. Normalmente un niño cuando quiere algo, un juguete, cualquier cosa, te señala y te puede decir agua o comida o cualquier cosa, ¿no? Aquí el menor va a tener un problema porque lo que va a hacer él es señalarte las cosas y en su intento de querer a lo mejor decir la palabra agua o juguete o cualquier cosa, pues lo único que puede hacer es a lo mejor emitir un sonido para que tú supuestamente a lo mejor entiendas lo que él quiere. Pero aquí lo que va a pasar es de que nada más lo va a señalar y te va a hacer cualquier sonido. A eso se refiere esta parte de que habla mal o no se le entiende lo que llega a decir. Igual pues algo muy común que nos pasa a todos cuando alguien no escucha lo que decimos, pues nos dice ¿qué? O sea, como de vuélvemelo a repetir porque no entendí. Entonces es lo que va a pasar igual con este tipo de menores. Cuando tú le puedes estar diciendo cualquier cosa, pues él simplemente te va a responder con un qué, por el simple hecho de que no logra entender, no llegan esas ondas sonoras hacia el oído. Por lo tanto, pues tampoco las puede comprender. Otro punto aquí importante es la parte de que le cuesta seguir indicaciones o poder explicar cosas. Tal como ya lo mencioné, la parte de la comprensión se ve afectada. Entonces, pues aquí tú le puedes dar una orden, tú le puedes decir que haga cualquier cosa con cierta instrucción y él no lo va a poder hacer porque no tiene a lo mejor la capacidad de comprensión tan desarrollada. Entonces esa parte también se ve afectada en estos niños por la misma razón que venimos mencionando, la parte del lenguaje y la comprensión. También pues el menor se muestra distraído, imita muchas veces lo que hacen los demás, llega a confundir palabras similares, también se llega a quejar de dolores en la parte del oído o incluso tener infecciones. Respira con la boca abierta y por último no controla la intensidad de la voz, al igual que cuando hace ruido al jugar. Él no sabe con qué tono hablar, con qué tono no, porque no sabe identificar, no sabe percibir los sonidos de qué es tan alto, qué es bajo. Entonces, pues él puede prácticamente luego hasta gritar porque él piensa a lo mejor que no lo escuchas. Bien, continuamos con la parte de los apoyos escolares. Dentro de estos existen 4, los cuales son el lenguaje manual, el lenguaje de signos, la comunicación total y el método de Rorschach.
Vamos a empezar con lo que sería el lenguaje manual, o pues bien como lo conocemos muy comúnmente, que es la parte del lenguaje de señas, que de hecho pues es como que el más utilizado, pero también existen otros o combinación de los mismos para crear una mejor adaptación del menor hacia el ambiente o entorno social. Bueno, el primero, que es el lenguaje manual, nos habla de que pues nosotros vamos a enviar la información con nuestras manos y brazos. Y también pues esta información se va a recibir a través de lo que son los ojos. Aquí la vista va a ser se podría llamar como sustitución a la parte del sonido, ya que, por ejemplo, al niño que no puede percibir la parte de los sonidos, pues la vista es la que le va a ayudar para poder entender, ya que el lenguaje de señas pues se trata prácticamente de eso, de tener una visualización, de poder ver para que tú puedas recibir esa información y poder entenderla. Después tenemos lo que es el lenguaje de signos. Este prácticamente consiste en la posición de las manos utilizadas cerca de los labios, tal como lo podemos notar aquí donde están los colores, y podemos ver que los dedos están prácticamente pegados casi a los labios. Esto es como una forma de simular pues la apariencia de los labios prácticamente. Tenemos también lo que es la comunicación total. A eso también se le conoce como simultánea o de combinación, y pues esta, ya que pues dentro de esta engloba lo que es la parte del deletreo con los dedos, también incluye lo que es el lenguaje de signos. Aquí lo que se le agrega es la parte de la lectura de los labios, que es denominada lectura labial. También pues se maneja a través de lo que es la lectura y escritura, o sea, prácticamente engloba una mayor cantidad de elementos, como es el lenguaje de señas, para que estos sirvan de apoyo. Y por último tenemos el método de Rorschach. Este pues también nos habla de una combinación entre la parte oral y el deletreo con los dedos, o bien la parte del lenguaje de señas con el de signos. Ahora, también aquí existe la parte de la lectura de labios, pero se agrega la parte de los amplificadores auditivos y el deletreo con los dedos pues para transmitir mayor información. Coloqué ahí lo que son las imágenes, que el primero vemos bien que es lenguaje manual o de señas. Después tenemos lo que es la lectura labial y pues también la comunicación total, un ejemplo. Y lo que nos podemos dar cuenta es aquí que estos prácticamente se apoyan, o sea, van ligados uno de otros. O sea, existe la parte del lenguaje de señas, pero a su vez también se apoya del lenguaje de signos, de la comunicación total. Entonces, como que van ligados uno de otros y sirven como apoyo a los menores para que puedan tener una mejor adaptación. Existen aquí escuelas que realmente pues son especiales, y pues lo son porque realmente manejan este tipo de apoyos, o sea, lo que es el lenguaje de señas, y esto es lo que le enseñan a los menores con este tipo de discapacidad. Por lo tanto, es importantísimo que dentro de la educación, ya sea familiar, porque también se maneja en un entorno familiar, pues que el menor en la escuela o en la institución educativa a la que él asista, pues pueda tener este tipo de apoyos, ya que estos le van a permitir poder transmitir de mejor manera la información. Bien, para ir cerrando este tema, que realmente es muy amplio y ahorita solamente dimos como que unos puntos muy específicos, en la parte de la detección, el cómo nosotros podemos identificar cuando el menor presenta alguna discapacidad auditiva, es muy importante que también se asista a un especialista. Existe la parte de lo que es el audiólogo, que él es el que se encarga prácticamente de estudiar la parte de la pérdida auditiva. Entonces, aunque nosotros realmente también lo podemos hacer, pues es mejor también tener un diagnóstico para posteriormente llevar un tratamiento. Cabe mencionar que también, pues, es muy importante que el niño, pues, si a lo mejor asista a una institución educativa especial, que tenga una estimulación.
Pero hay algo que realmente no se menciona con mucha frecuencia dentro de esto. Prácticamente siempre cuando existe una discapacidad dentro de una familia, cualquier tipo de enfermedad, pues prácticamente siempre estamos enfocados en la parte del paciente. Siempre estamos enfocados en cómo vamos a tratar a lo mejor al niño, cómo vamos a llevarlo a la escuela, cómo nos vamos a comunicar con él, pero muy difícilmente la misma familia se centra en ellos. Desde mi punto de vista, creo que es de igual importancia que la familia tenga a lo mejor una terapia, porque cuando realmente nosotros nos llegamos a enterar a lo mejor de que alguno de nuestra familia tiene algún problema, pues prácticamente eso recae mucho en nosotros, tanto en la parte emocional, física. Entonces pues es completamente importante igual que la familia pueda tener y darse esta oportunidad de poder asistir a una terapia, a esta parte de la aceptación, al poder enfrentar esta situación nueva que se presenta en sus vidas, porque es totalmente nuevo para la familia, para ellos, para incluso para el mismo niño. Entonces, desde mi punto de vista, hay una recomendación que realmente yo haría, es esa, que la familia también sea tratada y no fuera de que sea educada también para poder, poder convivir y poder comunicarse con su hijo, pues es esta parte, poder sanar la parte emocional, esta parte que recae en nosotros cuando nos enteramos de alguna parte desagradable, ¿no? Entonces, también un tema que se da muy regular es de que aquí los padres, cuando existe una discapacidad dentro de la familia, ya sea física, visual, auditiva, pues los padres suelen sobreproteger demasiado. Entonces, otra de las recomendaciones que realmente yo haría es esa parte, el dejar que el menor pueda experimentar, pueda vivir sus propias experiencias, que aprenda, que sea estimulado, porque se ve muy comúnmente que los padres cuando tienen algún problema con sus hijos, lo primero que hacen es sobreprotegerlo, porque es como de, ay, el niño no puede, ay, pobrecito, hay esto, hay aquello. Entonces, yo, desde mi punto de vista muy personal y profesional, diría, dejen que ellos vivan sus experiencias, dejen que ellos puedan aprender, porque realmente pueden hacerlo. El hecho de que tengan una discapacidad no los hace menos inteligentes. Lo único que va a pasar aquí es que van a tener otra forma de aprender, otra forma de adaptarse, de comunicarse, pero realmente lo pueden hacer, realmente pueden llegar a ser personas muy autoeficientes. Entonces, esa sería mi recomendación. Y pues ya, finalmente, agradezco que estén viendo esta presentación, que esta información haya sido de su agrado y sobre todo, pues que sea de utilidad para poder identificar este tipo de discapacidades, para poder saber las causas, lo que es, y pues también esta parte que ya mencionaba, la parte de el no sobreproteger, el educar a los menores, a la familia, y pues también la parte emocional, a tener esa parte de ayuda. Entonces, pues, esto es todo de mi parte y muchas gracias. Nos vemos.